Buenos días, vamos a ver el día de hoy la clase de neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad es un problema de salud mundial porque causa gran mortalidad y morbilidad en poblaciones. Y la palabra adquirida en la comunidad es importante para diferenciar este problema de problemas que ocurren de infección pulmonar que se adquieren dentro de un hospital, porque ese es otro tema que implica muchas características diferentes de diagnóstico y de tratamiento. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad es la neumonía o la infección pulmonar que ocurre estando en la comunidad. Y esta historia empieza con que en nuestro curso, los profesores que inician son los que siempre empiezan a dar las clases que como que los demás prefieren no dar o prefieren las mejores. Y entonces, pues yo quería dar clases de neumo cuando era estudiante, así como ustedes, y me dieron la clase que nadie quería dar al principio, que es neumonía aquí en la comunidad. Y esa es la historia por la cual soy el profesor de esta clase. Y entonces, esta fotografía que ven aquí tiene mucho que ver con el desarrollo de esta clase, porque me fue asignada cuando como que nadie estaba de los maestros para darla y me encontraba en esta ciudad, muy lejos de aquí, y pues en el viaje de regreso la tuve que hacer. Entonces, esta historia se repetirá al final de esta clase. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad es una infección del tracto respiratorio que ocurre en personas no hospitalizadas. Muy importante este concepto para separarlo de la neumonía intrahospitalaria o la neumonía social ventilador, que son neumonías que tienen características y formas de diagnóstico y tratamiento diferentes. Y estos dan síntomas de infección aguda con o sin infiltrado nuevo en la radiografía de tórax. De tal modo que la radiografía de tórax no es indispensable para hacer el diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad. De tal modo que la neumonía adquirida en la comunidad es un síndrome clínico causado por una triada, que es tener tos que puede ser productiva o no productiva, síndrome febril y dolor pleurítico. Alguien que tiene estas tres cosas con un cuadro agudo, es muy probable que tenga una neumonía adquirida en la comunidad. Hay otros síntomas, como ven ahí, pero en esta diapositiva no está escrito que el dolor pleurítico es un dato cardinal o fundamental para hacer el diagnóstico clínico de una neumonía. Si el paciente tiene una neumonía severa, puede también tener datos de disnea, y si tiene sepsis por la neumonía, bueno, puede tener también datos de confusión mental e incluso llegar a un estado de shock. En un examen físico torácico, lo que habitualmente encontramos es algo que se llama síndrome de condensación pulmonar. Que recordamos nada más de nuestras clases de clínicas, el síndrome de condensación pulmonar es el único que presenta aumento en la transmisión de la voz, tanto en el frémito vocal como en el frémito auscultatorio. Por lo demás, habitualmente este síndrome de condensación pulmonar es localizado y es localizado donde se encuentra la neumonía. Puede haber estertores crepitantes en la auscultación y, por supuesto, ruidos respiratorios bronquiales. Ahora, cuando tenemos un paciente que sospechamos que tiene neumonía, hay que contestar en quiénes hay que tomar radiografía. Y radiografía, sin duda, en los pacientes que se internan, siempre debe ser tomada, en todos. ¿Cuándo podemos prescindir de la radiografía? Cuando un paciente tiene una neumonía muy leve y que puede ser tratada en el domicilio. Entonces, si el paciente está en el domicilio, a veces puede obviarse la necesidad de una radiografía de tórax. Pero todos los pacientes que tengan una severidad que amerite ingresar al hospital deben de tener una radiografía de tórax. Cuando tengo una radiografía de tórax, el hallazgo habitual en la neumonía típica. ¿Qué es típica? Pues la que da esto que acabo de decir: tos productiva, fiebre, dolor pleurítico y hace una condensación pulmonar. Eso es una neumonía típica. Lo habitual es que tengamos una condensación pulmonar o infiltrado alveolar, como vemos aquí. Recordar que el infiltrado alveolar es aquel que presenta broncograma aéreo, como se ven las flechitas, que es una línea radiolúcida a través de un infiltrado que tiende a confluir y que es radio opaco. Vean cómo esta neumonía
está localizada adyacente al borde cardíaco derecho y pues con el cuadro clínico pues eso tiene. Vean cómo se puede afectar de una manera más importante el lóbulo inferior, que es lo que vemos aquí. Es una neumonía completamente lobar, donde vemos pues una área de densidad y que si observamos detenidamente tiene áreas de broncograma aéreo. Esta es una neumonía del lóbulo superior que también tiene broncograma aéreo. Es muy notorio que esto es una opacidad que tiende a confluir. Hay veces que la opacidad es muy intensa, de tal modo que pues a veces incluso puede ser difícil diferenciarle de un derrame pleural. Y claro que la característica más importante para tratar de orientarlo hacia que es un infiltrado pues es que no tiene una definición en los bordes habitualmente, aunque puede tenerla, y principalmente la presencia de broncograma aéreo. Hay neumonías que producen necrosis y esas neumonías se llaman necrotizantes. Un dato radiológico de que esto puede estar ocurriendo son los llamados neumatoceles, que es lo que vemos en este infiltrado, en el segmento anterior del lóbulo superior, donde vemos pequeños círculos radiolúcidos alrededor o dentro del infiltrado, lo cual significa que está ocurriendo necrosis. Los gérmenes que más comúnmente ocasionan esta situación son anaerobios y algunos gérmenes gram negativos como Klebsiella o incluso Pseudomonas aeruginosa. Pero el rey que le dio el nombre a los neumatoceles se llama estafilococo dorado o Staphylococcus aureus. Todos estos grupos de gérmenes tienden a dar necrosis y neumonía necrotizante. A veces la neumonía causa derrame pleural. La frecuencia es que 1/3 de las neumonías van a dar algo que llamamos derrame paraneumónico. El derrame paraneumónico es aquel que no tiene bacterias o es estéril. A veces es difícil diferenciar qué tanto es infiltrado y qué tanto es derrame, como en esta radiografía. A veces es necesario el uso de algo no invasivo como la ecografía pulmonar o para incluso más detalle un TAC de tórax nos puede decir qué tanto infiltrado hay, qué tanto es derrame y definir si hay un derrame paraneumónico. Hay otro grupo de neumonías que tradicionalmente se les ha llamado neumonías atípicas. ¿Por qué? Porque dan datos clínicos diferentes. Pueden ser no nada más agudas, sino pueden ser subagudas. Pueden dar más frecuentemente manifestaciones extrapulmonares, diarrea, meningitis, datos de rinofaringitis. Pueden ser neumonías que den tos que no es productiva. Y lo principal es que radiológicamente no se manifiestan como la condensación tradicional de las bacterias comunes, sino se presentan con infiltrados intersticiales que pueden ser localizados o pueden ser difusos o incluso la radiografía puede ser normal. Ejemplos de neumonías atípicas son las causadas por gérmenes atípicos, valga la redundancia, o lo que es muy común de hace unos años para acá, la neumonía atípica viral por influenza, da un cuadro que no es el cuadro característico. Vean cómo aquí tenemos una radiografía con infiltrado intersticial bilateral. Es una neumonía por micoplasma que incluso pueden dar la severidad en la cual se pongan los pulmones blancos y tenga el paciente lo que se llama síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o SIRA. Vean cómo aquí tenemos un infiltrado muy sutil en la base del pulmón derecho, un infiltrado intersticial que se extiende casi hasta el seno costodiafragmático. Si el paciente tiene un cuadro clínico compatible con neumonía, pues tiene neumonía, y si es atípico los síntomas, pues tiene una neumonía típica que concuerda con este hallazgo radiológico que vemos. ¿Qué estudios debemos de pedir cuando ingresamos a un paciente por neumonía adquirida en la comunidad? Bueno, lo principal inicial desde que lo vemos es ver qué tanta repercusión tiene esta neumonía. Y eso lo sabemos con la oximetría de pulso. A veces es necesario tomar gasometría arterial si el paciente viene severamente enfermo. Claro que la cuenta blanca o leucocitos es importante. Los pacientes pueden tener leucocitosis o en casos más severos incluso leucopenia. Hay que ver la función renal porque una neumonía severa produce insuficiencia renal y la función hepática porque una neumonía severa produce también insuficiencia hepática cuando
ocasiona choque séptico. Los electrolitos séricos son importantes. Es común que los pacientes lleguen con algún estado de deshidratación y algunos marcadores de inflamación como la proteína C reactiva pueden ayudarnos también a evaluar la severidad del paciente. ¿Qué tal con los estudios microbiológicos? Cuando yo era estudiante, se nos enseñó que teníamos que decidir el tratamiento en base a ir y hacer un gram y ver el gram del esputo y a partir de ahí tomar la decisión de iniciar probablemente penicilina, que era lo que le dábamos a las neumonías en aquel tiempo. Seguimos necesitando una muestra, un gram de esputo, que puede ser muy útil si encontramos desde el principio gérmenes que nos orienten, como tener diplococos gram positivos, pues nos va a orientar a la causa más común de neumonía bacteriana, que es el neumococo. Sin embargo, también hay que hacer cultivos, como se ve en esa placa de Petri, porque cuando tengamos una bacteria, eso nos va a permitir establecer la sensibilidad a los antibióticos que vamos a dar como tratamiento. Entonces, el gram y el cultivo son importantes a posteriori, pero no son factor decisivo para iniciar el tratamiento, porque en la actualidad sabemos que iniciar el tratamiento es lo más importante para disminuir la mortalidad por la neumonía adquirida en la comunidad. Los gérmenes atípicos no se cultivan de una manera normal, de tal modo que es muy común que no vayamos a tener un diagnóstico claro cuando el paciente tiene uno de estos tres gérmenes, que es Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae o Legionella pneumófila. Estos tres gérmenes son causantes de hasta el 50% de todos los casos de neumonía adquirida en la comunidad. De tal modo que nos tardamos en aprender esto porque los métodos para saber que hay infección por estos gérmenes pues fueron desarrollados más recientemente. De tal modo que ahorita sabemos que tenemos 50-50 de posibilidad de tener una neumonía por bacterias comunes o por gérmenes atípicos, y eso nos debe de orientar a que siempre en cualquier cobertura antibiótica tenemos que dar algo que cubra estas dos grandes posibilidades. Entonces, 50% de las neumonías pueden ser por gérmenes atípicos, y de los gérmenes típicos o bacterianos, la otra cosa importante es que el Streptococcus pneumoniae o neumococo es la causa más común. También en el estudio de la neumonía adquirida en la comunidad tenemos que establecer qué tan severa es. Y se han propuesto varios métodos para determinar qué pacientes deben de ingresar al hospital y cuáles pueden ser susceptibles de ser tratados en el domicilio. Siempre que un paciente pueda ser tratado fuera del hospital, va a ser mejor, pero uno, al decidir que se puede tratar fuera del hospital, necesita no estar arriesgando al paciente. Por lo tanto, el decidir, el tener escalas de decisión es crucial. La primera escala que se publicó en la literatura desde el año 1997 es la llamada escala de severidad, índice de severidad de neumonía. También se le llama por el nombre de sus autores, que eran los apellidos Port y Fine, y entonces se decía la escala Port y Fine, que preguntaba estos cuestionamientos que vemos aquí en el centro. Y si el paciente no tenía ninguna de estas condiciones, el paciente se asignaba a un riesgo clase 1, o sea, con poca probabilidad de muerte. Si el paciente tenía cualquiera de estos con una respuesta positiva, se seguía a una siguiente escala que con otros datos estimaba nuevas puntuaciones y asignaba al paciente a uno de otros 5 grupos. Por muchos años esta fue la escala que se utilizó para establecer severidad. Sin embargo, es muy compleja. En la actualidad lo que ustedes tienen que aprender es que la escala que todos los consensos sugieren se llama CURV 65. CURV quiere decir confusión para la C, U para uremia, R para respiratory rate o frecuencia respiratoria y B para blood pressure o presión arterial sanguínea. El número 65 es la edad. Si el paciente tiene cualquiera de estas 5 condiciones, se le asigna un punto por cada una de ellas. Y entonces en estudios epidemiológicos lo que se ha encontrado es que cuando el paciente tiene nada más 0 o 1 punto, ese paciente tiene un riesgo de mortalidad bajo que es del 1.5%. Ese grupo de pacientes podría ser tratado en el domicilio y no lo voy a estar arriesgando. Incluso ese grupo de pacientes podría no ser necesario tomar una radiografía de tórax.
Sin embargo, si el paciente tiene 2 puntos, ese paciente tiene una mortalidad intermedia del 9.2%. Ese paciente puede ser tratado en el hospital o en el domicilio muy supervisado. Sin embargo, el paciente que tiene más de 3 puntos significa que tiene una neumonía muy severa. La mortalidad es alta, casi en el rango de un cuarto, o sea, 22%. Ese paciente es posible que, aparte de internarse, muchas veces tenga que ser admitido a la unidad de terapia intensiva. Todos los consensos que han sugerido elegir entre la escala de severidad de neumonía que hablé primero, PSI, contra la escala de Krupp 65, mencionan que en la actualidad tenemos que estar usando la escala Krupp 65 para determinar la severidad de la neumonía. Ahora sí, una vez que tengo el paciente, ¿cuál es la estrategia general de manejo? Y en la actualidad, en realidad, lo más seguro es atender a la evidencia. Y en evidencia tenemos guías de práctica clínica, consensos, lineamientos de manejo que publican sociedades médicas. En este caso, la neumonía adquirida en la comunidad que usamos es la que publica la Sociedad Torácica Americana en conjunto con la Sociedad de Infectología de Norteamérica en el año del 2007, que aquí ven la referencia y que son basadas en revisar todos los estudios clínicos que han demostrado beneficio de una o de otra conducta y lo sugieren en base a niveles de evidencia. Muy importante entender que la medicina actual debe de tener un marco conceptual de medicina basada en evidencia. Es no nada más decidir en base a experiencia o en base a conocimiento previo o en base a lo que nos dicen otros médicos expertos en el tema que no son basados en evidencia. A esto le llamamos medicina basada en prominencias. Y la medicina basada en experiencia es aquella que la experiencia siempre es importante, pero la medicina basada en evidencia surge de toda esta pirámide de estudios que van desde investigaciones in vitro hasta los estudios que son rey o reina de la medicina basada en evidencia, que es los estudios doble ciego aleatorizados controlados. Por esta razón sabemos que lo que ocurría en el pasado, pues simplemente lo podríamos comparar con los israelitas adorando a Baal, que es el becerro de oro, cuando Moisés subió al monte Sinaí y trajo las tablas de la ley. Las tablas de la ley para los científicos y para la medicina actual es la evidencia. Y entonces adorar a Baal, el becerro de oro, puede significar tanto como darle a un paciente con neumonía adquirida en la comunidad penicilina gesódica, que es lo que usábamos hace tanto tiempo, y va a venir la evidencia con Moisés y va a aventar las tablas de la ley y nos vamos a hundir todos en la ignominia, como ocurrió con los israelitas al adorar a la no evidencia. De tal modo que después de esta pequeña introducción para hacer la importancia de por qué tratamos la neumonía como tal, podemos decir que la Biblia, que dice: más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado sea anatema, eso está en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8. La evidencia nos diría, por ejemplo, si la parafraseamos o si parafraseamos este texto de la Biblia: mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare que el paciente puede ser tratado de neumonía con penicilina, sea llamado anatema. Y esto estaría en el libro de Crónicas Neumológicas, capítulo 1, versículo 8. De tal modo que el primer grupo, que es el que tiene 0 o 1 punto de la escala Krupp 65, en base a la evidencia, hay que iniciar tratamiento empírico, así se llama, en base a las posibilidades. Y si las posibilidades que dijimos eran lo más común, gérmenes atípicos y bacterias, pues tenemos que escoger un régimen empírico que cubra estas dos opciones e iniciarlo lo más pronto posible. ¿Cuáles son estos regímenes? Pues miren, si no quieren batallar, siempre piensen en un macrólido. Los macrólidos cubren bien atípicos y cubren bien también gérmenes bacterianos como el neumococo. ¿Cuáles son los macrólidos? Eritromicina, claritromicina, acitromicina. Las fluoroquinolonas también pueden ser útiles, cubren los dos espectros. Tienen que ser fluoroquinolonas respiratorias, por ejemplo, la ciprofloxacina no es una fluoroquinolona respiratoria. Aquí estaríamos hablando específicamente de dos, las más conocidas, que son levofloxacino o moxifloxacino. Y las tetraciclinas también son útiles para cubrir estos
estos gérmenes, como la doxiciclina o la tetraciclina. Si el paciente tiene criterios de internamiento, pero no está tan grave, o sea, del grupo 2, ese paciente lo habitual que se sugiere es escalar a 2 antibióticos, uno que cubra mejor gram negativos, que lo habitualmente es un beta-lactámico. Lo más común que se usa es ceftriaxona, intravenosa hospitalaria, pero puede ser cualquier otro beta-lactámico, y tiene que agregársele un macrólido o una fluoroquinolona, porque los beta-lactámicos por sí solos no cubren atípicos. Entonces ustedes van a ver que el régimen más común que tendríamos en pacientes en la sala de medicina interna es que los pacientes reciban una combinación de ceftriaxona con claritromicina intravenosa. Ese es el grupo 3. Y el paciente que se interna en terapia intensiva también debe recibir un beta-lactámico. Sin embargo, puede ser que sea necesario algo más potente que la ceftriaxona. Un ejemplo sería la ceftazidima o beta-lactámicos que cubran el espectro pseudomonas en grupos de riesgo, más igual un macrólido o una fluoroquinolona respiratoria. En el hospital hay varias cosas que atender en el paciente. Ya mencionamos que la hipoxemia es una causa importante o es un indicador importante de severidad, y Kim Kardashian aquí aceptó ilustrarnos en qué tenemos que hacer en el hospital en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad. Hay que estar vigilando, por supuesto, la exploración física de tórax y las radiografías de tórax a todo momento. Hay que vigilar la oximetría de pulso diariamente. El objetivo siempre será tener una saturación de oxígeno superior a 90%. Si no es así, quiere decir que la neumonía está causando hipoxemia y hay que hacer ¿qué? Pues poner oxígeno nasal. A le llamamos oxígeno con puntas nasales o oxígeno nasal. Si llegamos a una cantidad alta de oxígeno, que significaría más o menos 8 litros por minuto, y el paciente sigue con una saturación menor a 90%, una alternativa, aunque no es la más recomendable, es escalar esto a algo que se llama ventilación no invasiva, que consiste en poner una mascarilla sin intubar al paciente hacia un ventilador. Pero sin usar esto o usándolo sin funcionar, el último paso del manejo de la insuficiencia respiratoria, por supuesto, es la intubación endotraqueal, que consiste en el inicio de ventilación mecánica con un tubo endotraqueal puesto en la tráquea. Puse ahí una jeringa porque es crucial. Todos los estudios lo sugieren, que entre más pronto se pueda iniciar el tratamiento, sea hecho de esta manera. Cuando doy tratamiento hay que escoger en qué momento vamos a cambiar el tratamiento intravenoso al oral. Y claro que esto se va a hacer cuando el paciente esté cada vez más estable y el tracto digestivo esté funcionando bien. ¿Cuáles son los datos de estabilidad? Pues miren, ni los voy a mencionar. Ahí está en la diapositiva, si quieren pónganle pausa, pero son de sentido común. Pues que no esté hipotenso, que no esté taquicárdico, que no tenga fiebre, que no esté hipoxémico. Esos son datos de estabilidad y eso puede sugerir que el paciente puede ser cambiado a un tratamiento ambulatorio. ¿Cuánto es lo mínimo de tratamiento? 5 días. 5 días después de 2 que esté todo bien. Si en los 5 días no tenemos 2 días de que todo está bien, pues entonces hay que prolongarlo. Pero si tiene 2 días sin fiebre el paciente y está cumpliendo 5 días, no es necesario dar más tiempo de antibiótico-terapia. Hay pacientes o neumonías que no responden, a pesar de que hicimos todo lo correcto, y entonces hay que plantearnos diferentes escenarios, porque alguien que no responde tiene una mortalidad que se brincó, ya dijimos, incluso el más severo de 22%, se puede ir hasta casi la mitad, como el 40% de los pacientes o 50% de los pacientes con neumonía que no responde van a fallecer. Hay diferentes momentos en los que uno puede evaluar un paciente que no mejoró. Si no mejoró a los 3 o 6 días, hay varias posibilidades que no me voy a detener mucho en ellas. Y si después de 72 horas se deteriora, hay otras posibilidades. Pero hay muchas cosas muy claras que saltan a bote pronto. Puede ser que no tenga neumonía. Entonces eso no lo tenemos que plantear, que haya otra enfermedad no infecciosa que esté causando el cuadro.
Es muy importante revisar los estudios microbiológicos porque la otra posibilidad es que lo que le estamos dando no sea lo que está cubriendo lo que en realidad tiene este paciente. Eso lo vamos a saber hasta después de tener los cultivos. Y si los cultivos nos dicen otra cosa, hay que cambiar el tratamiento. Un TAC de tórax siempre será útil en estos pacientes que no mejoran. Si tiene derrame pleural, hay que considerar la posibilidad de obtener una muestra de toracocentesis. Y en estos pacientes exclusivamente uno podría plantearse la necesidad de hacer una broncoscopía, incluso a veces con toma de biopsias transbronquiales. La broncoscopía no tiene nada que hacer en la neumonía en general, pero en pacientes que no responden puede ser necesaria. Poné atención, boludo. Aquí ahora Maradona lo que nos quiere decir es ciertos grupos de pacientes en los que hay gérmenes más comunes. Y vamos a hablar primero de los pacientes con alcoholismo. Ellos tienen infección más común por Klebsiella y el neumococo siempre va a estar presente en todos los grupos. Los pacientes con EPOC, se pregunta de examen de EPOC. La causa más común de agudización de EPOC es el neumococo, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Agréguenle Pseudomonas si quieren, pero los primeros tres tienen que saberlos muy bien y siempre damos en una agudización de EPOC tratamiento para eso. Pacientes con inmunodeficiencia, como este paciente que es Tom Hanks en la película Filadelfia, ilustrando un paciente con HIV, pues pueden tener muchas cosas, ya sabemos. Lo más común es Hemocystis jirovecii. Hemocystis jirovecii va a dar una neumonía atípica, ¿verdad? Pero vemos que el neumococo también está presente sin duda. La legionela puede ser común en personas que hayan viajado porque puede estar en aguas contaminadas y se describen mucho los viajes en crucero. Personas que hayan visitado cuevas recientemente por el guano, que es el excremento de los murciélagos, pueden tener una neumonía aguda o histoplasmosis aguda. Personas que tienen conejos pueden tener tularemia por Francisella tularensis. Personas que tienen aves pueden tener una neumonía atípica por clamidia shiitake en algo que se llama citacosis. Y muy importante, si cualquier persona tiene neumonía en invierno, no importa cómo sea, desde el punto de vista epidemiológico tenemos que pensar en la presencia de influenza. Y lo común incluso es que aunque no tengamos el diagnóstico claro, le demos tratamiento para influenza a una neumonía. Estoy hablando de nuestra región y quizá en todo el país. En invierno todo el mundo va a recibir algún tratamiento antiviral, aunque tenga algo muy claro. Y los pacientes que tienen diagnóstico claro de neumonía atípica por virus de la influenza, es común que se infecten secundariamente por bacterias. Las bacterias más comunes que sobreinfectan a una neumonía por influenza son estafilococo y el neumococo. Les dijimos que más o menos un tercio de los pacientes con neumonía van a hacer esto, que es derrame paraneumónico. Si el derrame es lo suficientemente grande para ser puncionable, se debe de puncionar. El derrame paraneumónico común y corriente es un derrame en el que no vamos a encontrar datos de infección, ni una bacteria, ni un crecimiento en el cultivo. El gram va a ser negativo y visualmente no va a ser pus. Eso es un derrame paraneumónico típico. Sin embargo, antes de que se haga pus, hay un intermedio en el que el derrame ya tiene datos que sugieren que va para allá. A eso se le llama derrame paraneumónico complicado. Y es crucial establecer si un derrame es complicado o no, porque si es complicado, está indicado drenar ese líquido con una sonda en tórax, con un catéter, etcétera, porque si no, el riesgo de que haga un empiema con trabéculas y etcétera, que va a complicar mucho al paciente, es muy alto. La manera de saber que un derrame paraneumónico está complicado o no es a través del pH del líquido pleural. Hay otros métodos. Lo habitual es que esto sea un exudado que dé, por supuesto, una DHL alta, proteínas altas, etcétera, lo que sabemos que es un exudado. Visualmente no debe ser claro, pero el pH bajo indica que ese paciente ya se complicó el derrame, aunque no sea pus, y tiene que drenarse. Hay otros datos como la glucosa baja, pero quizá el que más deben de aprender y tener en mente es el pH. El estafilococo dorado tiene un componente de resistencia al cual le llamamos estafilococo dorado meticilino resistente.
y es un germen que habitualmente se adquiere hospitalariamente y que produce una alta mortalidad. Recientemente se ha descrito un estafilococo dorado adquirido en la comunidad que es meticilino resistente. Actualmente el estafilococo que se adquiere en la comunidad es sensible a meticilina. El equivalente a meticilina que tenemos nosotros en el país es la dicloxacilina. Entonces, si quieren entenderlo, sería que se fuera sensible o no sensible a la dicloxacilina. Vean este estafilococo atacando a un neutrófilo o un polimorfo nuclear y lo destruye, y entonces esta célula blanca, a través de una toxina que produce que se llama leucocidina Panton Valentine, al destruir a esta célula de defensa, destruye la pared celular y esta célula de defensa libera grandes cantidades de mediadores inflamatorios que van y dañan los tejidos. Una neumonía por estafilococo meticilino resistente adquirido en la comunidad, o MRSA, que así le decimos a este estafilococo, MRSA, Methicillin Resistant Staph aureus, MRSA, adquirido en la comunidad, va a ser un paciente que llega con un estado de choque muy severo por esta reacción tan importante que produce sobre los tejidos esta toxina, leucocidina Panton Valentine. Para que no se les olvide Valentine, pues les pongo un corazón ahí de San Valentín para que recuerden el nombre de Panton Valentine. El otro problema es que hay neumococos que son resistentes a penicilina. Estos son los factores de riesgo de tener un neumococo resistente a penicilina. Niños, alguien que haya recibido antibióticos previamente, alguien que haya estado hospitalizado previamente, alguien que haya tenido neumonía por neumococo previamente. Y esta resistencia se da porque impide el neumococo, que lo vemos aquí, que se fije la penicilina a las proteínas fijadoras de penicilina, que así se llaman. Vean cómo allá arriba ya no se pueden unir y entonces el neumococo se hace resistente. Hay diferentes niveles de resistencia, pero quizá para esta clase lo más importante es que si la sensibilidad de resistencia es que hay una resistencia muy alta, el paciente tiene que recibir un glicopéptido. Glicopéptido, el principal antibiótico que pueden recordar, se llama vancomicina. Sin embargo, también hay otros grupos que se llaman oxacilidonas, como el Linezolid, que pueden ser recibidos, y otros que son exclusivamente para staph, que es la teicoplanina. Esos son los antibióticos indicados cuando hay un neumococo resistente a penicilina. Y al final quiero hablar de la vacunación. La vacunación contra neumococo disminuye la mortalidad también por neumonía, de tal modo que en grupos de riesgo, y bueno, en general ya se recomienda en lineamientos que cualquier persona, no nada más grupos de riesgo, reciban la vacuna del neumococo al menos una vez en la vida, y si es posible, dependiendo de la vacuna que se utilice, repetirla cada 5 años. La vacuna tiene que cubrir 23 cepas, que son es la vacuna polivalente, y ya mencioné que es una estrategia que ha demostrado disminuir la mortalidad. Concluyo. ¿Cuál es el triage para evaluar a alguien que tiene neumonía adquirida en la comunidad? Pues hay que ver la severidad y depende de la severidad ver si necesitamos una radiografía. Si hay una condensación pulmonar, hay que preguntarnos si el paciente cumple criterios de neumonía adquirida en la comunidad. Si no los cumple, pues hay que evaluar otro diagnóstico, pero si los cumple, ¿qué hay que hacer? Pues establecer la severidad con la escala de Kurr 65. Termino con esta alegoría. El Kurr 65 es la mejor herramienta, las guías más recientes dicen que la neumonía adquirida en la comunidad. Y entonces pregunta el doctor, ¿qué encuentra en la exploración física de un paciente con neumonía? Y alguno de ustedes contesta, muy sencillo, encontramos sibilancias. Poker face. Entonces dígame, ¿cómo se establece la severidad de la neumonía? La doctora contesta con la escala de Glasgow. Al menos si sabe para qué sirven las quinolonas. ¿Qué es eso, doctor? ¿Quién le enseñó neumonías, doctora? Pues usted, y es cierto lo que dicen, que quiere que le adivinen el pensamiento. Regreso a la fotografía inicial. Andando en las Europas me avisaron, darás las neumonías con certeza. En el Oktoberfest me encontraron, unido a mi litro de cerveza. Si un día tu paciente va empeorando, ¿tendrá realmente neumonía? ¿Serán las resistencias jorobando? ¿O simplemente no apliqué las guías?
Agradezco su atención, pues esta disertación me dio la oportunidad de neumonías machetear. De ronco pecho de ronco pecho proclamo, aquí, sin miedo a un reclamo, que la evidencia y las guías tratemos las neumonías. Con la evidencia y las guías tratemos las neumonías. Termino estos versos pidiendo perdón si no son de su agrado, pues hoy los estuve haciendo con shot de Starbucks de por medio. Muchas gracias.